Libro Comunicación Organizacional por Vanessa Guzmán Paz. Unidad 2. La organización. No es posible comprender al hombre como ser social sin considerar su interrelación con las organizaciones. Los seres humanos han pertenecido a grupos organizacionales formales e informales desde sus orígenes, de tal manera que sería imposible tratar de separar al individuo de los grupos. Desde que el hombre se une con otros para desarrollarse y diferenciar papeles y roles en beneficio mutuo, se habla de una organización. Conforme el hombre se fue adaptando a su entorno, fue haciéndose más compleja la forma de organizarse. Son diversos los investigadores que desde su disciplina han estudiado el comportamiento del hombre en organizaciones. Al hacer referencia a las organizaciones, se deben mencionar las aportaciones de los teóricos de la administración y sociólogos, preocupados por mejorar la calidad de comunicación entre los grupos y organizaciones, con la intención de hacer crecer a la empresa o simplemente por hacer más cálidas las relaciones en su interior. Por esta razón, es importante estudiar las diferentes teorías y escuelas que examinan la organización desde diferentes puntos de vista. Comportamiento de la organización. El hombre desde la antigüedad ha sido consciente de que la eficiencia solo se puede obtener a través del orden, así como de la coordinación de los recursos de operación de un organismo social. Los seres humanos han pertenecido a grupos organizados, formales e informales, desde sus orígenes, de tal manera que es casi imposible imaginarlos separados unos de otros. La organización es un proceso enfocado a lograr un fin, el cual fue de forma previa fijado en la fase de planeación. La acción de organizar hace necesaria a medida que deben coordinarse los esfuerzos de más personas. Se deben establecer canales para entenderse entre sí y comprometerse en un complejo de diversas tareas. La organización, expresada como un conjunto de relaciones y comportamientos formalizados entre dos personas que buscan conseguir algo en común, determina el comportamiento esperado, añadiendo otras importantes relaciones. Si bien es cierto, el hombre ha logrado perfeccionar las formas de organizarse y administrar mejor los recursos materiales, humanos y financieros, son innumerables las contribuciones de Frederick Taylor y Max Weber. Por ello, es conveniente conocer las principales escuelas y sus respectivas teorías acerca del comportamiento organizacional, para saber cómo organizar el trabajo de manera eficiente, cómo obtener mayor productividad, cómo conciliar las metas de una empresa con los del personal, para obtener mejores resultados y oportunidades para ambas partes, y cómo se influyen las diferentes partes de la organización, etc. Existe una cantidad enorme de escuelas, enfoques y corrientes dentro del estudio de las organizaciones, las cuales se pueden resumir en 4 escuelas teóricas fundamentales: clásica, humanista, de sistemas y de contingencia. Escuela clásica. A partir de la Revolución Industrial, hubo una gran diversificación y multiplicación de organizaciones, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De esta forma, se instaló un creciente interés por parte de algunos sectores de la sociedad,
quienes por primera vez realizaron investigaciones sistemáticas para delimitar las características principales de este fenómeno y proponer mejores formas de operación. Los estudios de esta primera escuela compartieron algunas ideas centrales acerca de cómo debería funcionar una organización. Gran parte de sus principios y propuestas han tenido un impacto relevante aún en la actualidad. Los autores más notables de la corriente clásica son Max Weber, Frederick Taylor y Henry Fayol. Max Weber ha sido uno de los sociólogos más importantes de todos los tiempos. Escribió innumerables obras acerca de las organizaciones, entre las cuales destaca la teoría de las organizaciones económicas y sociales. Weber trató de determinar una forma de organización que sirviera mejor a las crecientes y cada vez más complejas necesidades de la sociedad industrial. Los estudios y análisis que realizó lo llevaron a plantear su teoría de la burocracia, en la cual propone algunos elementos esenciales distintos de esta forma ideal de organización, como la necesidad de una división precisa del trabajo y la especialización de funciones, elementos que, de manera posterior, retoma Adam Smith. Contar con una jerarquía de autoridad definida. Desarrollar normas, reglas y estándares de operación que sean precisas. Especificar los deberes y derechos de cada empleado. Delimitar la injerencia del personal en la propiedad de la organización. Llevar un informe administrativo y por escrito de los actos, decisiones y reglamentos más importantes. Que los funcionarios mantengan una distancia social con los empleados, trato impersonal y formal. Es importante destacar que esta acentuación en la precisión y especificación del trabajo era una consecuencia lógica de la gran necesidad que había de ordenar las organizaciones. Se trataba de asegurar que las metas no ocurrieran por azar, sino con base en planes, programas y tareas bien establecidas, principalmente en agencias, departamentos e instituciones públicas. No obstante, en la actualidad se deduce que estas premisas, un excesivo formalismo, frialdad y papeleo, sobre todo en aquellas instituciones que siguen en forma ortodoxa estos lineamientos, muestran. Los críticos de Weber aducen que esta forma de organización pueden ser además muy irracional, disfuncional e incluso alienante. Pero no debe perderse de vista el contexto y la época en la que se originó. Además, si bien es cierto que varios de estos puntos llevados al extremo pueden causar múltiples conflictos, tomarlos en cuenta sigue siendo necesario, incluso en la actualidad. De manera similar a Weber, Taylor quería establecer una serie de principios básicos para un desempeño eficaz y científico del trabajo. Su obra más importante, Los principios de la administración científica, trata precisamente de establecer estos fundamentos, entre los que se incluye la optimización de la producción con base en los tiempos y movimientos, nombre con el que también se identifican las ideas de este autor, en ocasiones de manera simplista. El método de Taylor estudia cada una de las operaciones necesarias para realizar una tarea y con base en observaciones y experimentos determinar los principios que optimicen su desempeño. En términos generales, hace énfasis en el producto organizacional
más que en las consideraciones individuales, además de dividir las tareas en mentales y manuales. Los 4 principios más importantes de este autor son: el personal deberá ser seleccionado científicamente, capacitado y ubicado en el puesto que más coincida con sus características físicas e intelectuales. El trabajo deberá ser analizado científicamente y no intuitivamente o sobre bases de poder o influencia. Debe existir una cooperación muy cercana entre los que planean tareas mentales y los que ejecutan tareas manuales para lograr una adecuada integración de funciones. Administradores y trabajadores deben compartir la misma responsabilidad, aunque cada grupo en la tarea más adecuada a sus características. Otra característica distintiva de la postura de Taylor fue la de considerar a la investigación constante como la única forma segura y sólida de lograr una mayor productividad, aunado a un sistema de control más eficaz. Se ha criticado a Taylor de manera incisiva por hacer a un lado el elemento humano, ya que enfatiza la aplicación de sus principios por encima de los individuos, pero con base en la cooperación y colaboración entre niveles. Sin ello, los beneficios serían parciales o de grupo. Sin embargo, este principio fue olvidado por las empresas, que rápidamente adoptaron los elementos más técnicos. Otro autor destacado en su momento fue Henri Fayol. Este ingeniero francés tenía como objetivo sistematizar los elementos administrativos y darle una matiz de mayor universalidad, independientes del tipo de organización. Para Fayol, la administración es una parte esencial del trabajo eficiente en cualquier empresa, principalmente en términos de planeación y predicción. En su libro de mayor influencia, Administración Industrial y General, sintetiza principios de administración que completan algunas de las ideas de sus colegas. De hecho, sus principios tienen todavía aplicación constante en la práctica de cualquier tipo de empresa. División de trabajo, especialización, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses particulares a los generales, remuneración del personal, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad en el personal, iniciativa, compañerismo. Hasta aquí se puede resumir que en la escuela clásica los autores proponen en forma sistemática de estudio para las organizaciones, estableciendo principios universales en materia de la administración. Se enfatiza en los aspectos estructurales de la organización, se ofrece una importante visión a los procesos, la forma en que se toman las decisiones, el conflicto, la forma en que se establecen los objetivos organizacionales y de manera general al elemento humano. Un aspecto importante en este enfoque es la comunicación organizacional. Tiende a ser de manera preponderante, formal, oficial, vertical y descendente, con poca libertad en cuanto al manejo de contenidos y de relaciones fuera de lo estipulado. Además, resalta una centralización en la toma de decisiones incluidas en los comunicados oficiales, acerca de qué debe decirse, cómo, cuándo, dónde, etc., y una cercana supervisión y control que esté alerta en caso de imprevistos y desviaciones. En consecuencia, se perciben dificultades importantes como excesiva rigidez y formalismo, lo cual puede provocar una comunicación lenta e incluso poco oportuna,
escasa en ocasiones y excesiva en otras, personificadas en las normas, reglamentos, manuales, orientada totalmente a temas de interés para la organización, decididos desde arriba, sin dar demasiada relevancia a las necesidades reales de los empleados.